No le vayáis a contar a nadie todo lo que se rumorea este 2022 para Nintendo, porque ya os lo contamos nosotros. Hemos recopilado todos los rumores de juegos, películas y más que llegarán este año. Para que estéis al día, poneos cómodos y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Aquí está la lista de rumores de Nintendo para 2022. Los equipos internos de Nintendo deben estar trabajando en algo interesantísimo, como siempre. Super Mario se tomó un pequeño descanso en 2021 con algunos juegos menores, pero bastante chulos. Y su equipo actualmente podría tener un proyecto alternativo al fontanero. La gente tras Super Mario Odyssey estaría trabajando en un juego de Donkey Kong con jugabilidad 2D. Esta información la dieron varias personas, que en ocasiones han filtrado proyectos de Nintendo. Tampoco es algo que nos extrañe, ya que Retro Studios está con Metroid Prime y Nintendo va a abrir una zona de Donkey Kong en su parque de atracciones. Aunque hay algo más que respalda este rumor. Donkey Kong podría protagonizar una película de animación creada por Illumination, el mismo estudio que hace la película de Super Mario. Seth Rogen es el actor de doblaje encargado de dar vida a Donkey Kong, y el portal Giant Freaking Robot afirma que Seth habría firmado ya con Nintendo para doblar a Donkey Kong en su propia película. Os recordamos que la de Mario se estrenará en diciembre de 2022, y Donkey Kong tendrá un importante papel. Ubisoft guarda un extraño silencio con Rayman. No es que Legends funcionara mal, de hecho fue uno de los juegos más populares del personaje, pero ha pasado mucho tiempo desde que no tenemos noticias de Rayman. Finalmente no entró a formar parte de Smash Bros, pero sabemos que un proyecto secreto relacionado con el personaje está o estaba en marcha. La piedra la tiró la propia Ubisoft en Facebook con algunos bocetos 3D de Rayman, que no han sido utilizados en ningún juego posteriormente. Tendremos que esperar para ver cómo termina este culebrón. Y precisamente uno de esos rumores era que Game Boy llegaría a Nintendo Switch Online junto a Nintendo 64. La segunda parte se hizo realidad, pero la primera se quedó en el aire. No es el único que ha dicho que Game Boy está de camino al servicio premium de Nintendo Switch Online, porque hasta algunos medios se hicieron eco de este rumor. Nintendo ya ha dicho en varias ocasiones que va a fomentar esta suscripción con nuevo contenido, algo más que un juego de Nintendo 64 al mes, así que lo vemos plausible. Sonic Frontiers fue una de las grandes revelaciones de 2021. Este juego de Sonic de mundo abierto fue adelantado en 2019 por un misterioso usuario, como un proyecto de enormes dimensiones, que finalmente se ha materializado en Sonic Frontiers. Junto a él había otros proyectos encima de la mesa, entre ellos un Battle Royale de Sonic del que no sabemos nada. Como es el aniversario del erizo y vemos que hasta Capcom tiene su propio juego multijugador online competitivo de Resident Evil, Sonic también podría subirse a esta moda. Si ha habido algo más flojo que el escaso aniversario de Metroid, ha sido el de Zelda. La saga de Link celebró sus 35 años con la remasterización de Zelda Skyward Sword. Un enorme juego, pero un remaster al fin y al cabo. También llegó la Game & Watch de Zelda, pero nos quedamos con ganas de más juegos. Twilight Princess HD y Wind Waker HD salieron en Wii U, y una versión para la portátil de Nintendo es más que probable a lo largo de los años. Que lleguen el mismo que la secuela de Breath of the Wild quizás sería demasiado, o quizá no. Tanto el periodista Colin Moriarty como la revista VGC han escuchado rumores de que BioShock 4, la nueva entrega de la saga tras casi 10 años de descanso, llegaría este mismo 2022. Sabemos que es muy optimista pensar que un juego de este calibre pudiera llegar a Switch, pero con el aumento de títulos en la nube y la sombra de un nuevo modelo de Switch más potente, no podemos descartar esta opción. El juego se situaría en una ciudad distópica una vez más, aunque ahora ubicada en la Antártida. Actores de doblaje confirmando que Xenoblade 3 está en desarrollo. El periodista Imran Khan diciendo que también conoce su existencia. Y nosotros deseando conocer más de este proyecto. Monolith se encuentra algo ociosa desde la segunda entrega y la remasterización de la primera. Y algunas voces parecen indicar que Xenoblade Chronicles 3 estaría listo para salir en la primera mitad de 2022. Conociendo todos los lanzamientos por el momento, nos parece exagerado. Aunque ya sabéis que a Nintendo le gustan las sorpresas. Melia volvería a aparecer junto a los Blades, situándose en un futuro no muy lejano de la segunda entrega.
Chrono Trigger fue un juego genial que llegó a Super Nintendo en los 90, pero su secuela, Chrono Cross, no se quedó atrás en calidad, aunque sí en distribución, porque no salió de Japón. Más de 20 años después, Chrono Cross parece que será remasterizado y localizado para Nintendo Switch. La persona que dijo esto comentó que creía que se anunciaría en diciembre, aunque finalmente no ocurrió. Ni los duendes, ni los aliens, ni Metroid Prime 4 existen. Y esto lo decimos desde la experiencia. Ahora en serio, el desarrollo de Metroid Prime 4 parece estar siendo uno de los más difíciles y costosos de toda la historia de Nintendo. Después de una triste versión creada por Bandai Namco que no cumplía las expectativas, Retro Studios se puso al volante para traer Metroid Prime de vuelta donde se merece. Realmente no esperamos que el juego llegue en 2022 y creemos que se irá, por lo menos, a finales de 2023. Pero sí que esperamos tener noticias sobre este proyecto durante este año, además de otra sorpresa. Retro Studios habría estado trabajando paralelamente en un remake completo de Metroid Prime 1, o eso escuchó por ahí Emily Rogers. Metroid Prime Trilogy estuvo corriendo en HD en Switch, pero Nintendo habría dado el volantazo queriendo vender por separado cada uno de los juegos, o al menos el primero. Teniendo este como base, la idea sería pasar el desarrollo de Metroid Prime 2 y 3 Remake a Bandai Namco. Ahora sí, con directrices concretas desde Retro Studios, mientras trabajan en la cuarta parte. Algo que merecería la pena. Desconocemos su plan de lanzamiento, pero no nos extrañaría que rellenara la segunda mitad de 2022. Atlus esquiva la llegada de los juegos principales de Persona a Nintendo Switch. Esperábamos que después de Strikers o Joker en Smash, Persona 5 Royal llegara a la consola, pero por ahora nada de nada. Bueno, sí, está confirmado que Persona 4 Arena Ultimax llega a Switch en 2022, pero nada de Persona 4 Golden. Por otro lado, el aniversario de Persona podría ser el momento perfecto para llevar los juegos a Switch. Unos que no llegan y otros que se están yendo. Nintendo Switch ha tenido algunos juegos exclusivos que han terminado llegando a PC. Una forma de rentabilizar al máximo los juegos creados, en especial para la consola. Hay muchos rumores sobre que varios juegos, como Shin Megami Tensei 5 o No More Heroes 3, eran exclusivos temporales de Switch y pasarán a PC próximamente. Que Octopath Traveler terminará llegando a Steam nos hace pensar que ocurrirá lo mismo con el futuro Triangle Strategy. El mundo de Resident Evil se ha vuelto un poco loco. La octava entrega fue enorme y puso patas arriba el universo del juego. Mientras tanto, Switch se queda sin ración de zombies, pero con un futuro prometedor. Desde hace tiempo se rumorea que un juego exclusivo de Resident Evil para Switch está en desarrollo. Utilizaría el mismo motor que lució Monster Hunter Rise y que consiguió un aspecto tan impresionante. En cuanto al concepto, vendría a ser algo como Resident Evil Revelation 3, aunque más grande. La persona que filtró Sonic Frontiers hace 2 años dice tener conocimiento de un enorme proyecto interno de Nintendo, la secuela de Super Mario Odyssey. El juego se quedó un poco a medias en cuanto a contenido, teniendo un montón de ideas desechadas que no se pusieron en práctica y que quedaron reflejadas en su libro de arte, como un mundo de la Isla Delfino. Esta persona comentó que Luigi tendría un papel más protagonista y que Yoshi estaría más presente, además de que Cappy tendría un amigo que sería un bombín. Esta información es de 2019, así que a saber cómo está el proyecto casi 3 años después. En cualquier caso, si llega a salir la secuela de Super Mario Odyssey de esta forma, no nos extrañaría que Nintendo lo dejase para 2023. Fire Emblem Three Houses fue un paso adelante en la saga y un salto evolutivo genial que le hizo ponerse a la altura de los mejores juegos de Nintendo. Ahora tocaría coger aire con una remasterización de un clásico reciente. Intelligent Systems estaría rehaciendo en Nintendo Switch la historia de Ike, con un nuevo juego de Fire Emblem Echoes. Los títulos originales llegaron a GameCube y Wii y gustaron mucho a los jugadores, sobre todo por su historia. Esta podría ser una de las pocas sorpresas que nos depararía 2022. Mario Kart 8 Deluxe continúa siendo el juego más vendido de Nintendo Switch, y aunque nos parece raro ver una nueva entrega, el analista Serkan Toto ha avivado las esperanzas pronunciándose al respecto, y dice tener conocimiento de que Nintendo está desarrollando Mario Kart 9, con un giro inesperado en su gameplay. Para que tengáis una referencia, el de Mario Kart 8 fue conducir por las paredes. No es que sea algo difícil de imaginar que exista una novena entrega, ni que Nintendo esté trabajando ya en ella, pero que esta persona comenta
comente esto ahora. Nos hace pensar que el juego puede llegar más pronto que tarde, aunque no ponemos la mano en el fuego por ello y creemos que Nintendo lo usará como estrategia vital, quizá con el lanzamiento de una nueva consola. Hay dos proyectos de Pokémon que están totalmente desaparecidos del mapa. Tanto Pokémon Sleep como Detective Pikachu 2 parece que están en un parón desde su anuncio. Tanto la aplicación para móviles como el spin-off se supone que deberían haber salido a la venta, o al menos tener algo de información sobre ellos. Pero solo tenemos renovaciones de dominios por parte de The Pokémon Company y un silencio sepulcral. Tras Leyendas Pokémon esperamos contenidos DLC tanto de este como de Pokémon Diamante y Perla, así como más información sobre Sleep y Detective Pikachu. No sé si os habéis dado cuenta, pero ha habido una pandemia global. El COVID ha trastocado los planes de un montón de empresas, entre ellas Nintendo, PlayStation y Xbox, cuyas nuevas consolas han tenido un lento arranque en ventas debido a la escasez de chips. Mientras tanto, Nintendo ha colocado tantas Switch OLED como ha podido, habiendo estado agotadas prácticamente durante todas las navidades. El retraso de los desarrollos y la escasez de chips ha dado a Nintendo un tiempo muy valioso para replantearse su próxima consola. Es cierto que Switch se va quedando corta en potencia para hacer frente a proyectos actuales, y esperamos que su sucesora sea una suave transición con un catálogo 100% compatible. En el caso de que llegase a presentarse en 2022, dudamos de que su lanzamiento se produzca este año, y muy probablemente sea terreno de 2023. Suscribíos al canal para no perderos nada sobre Nintendo y Switch, y por aquí os dejamos nuestros últimos e interesantísimos vídeos. Un saludo y hasta otra.